Bueno, buenas noches para todos. Seguimos con el estudio de Conociendo a Dios, con la serie de Conociendo a Dios. Hoy vamos a ver, digamos, la tercera clase, que es Creciendo en el conocimiento de Dios. Después de conocer la importancia que dan las escrituras al conocimiento de Dios, debemos preguntarnos entonces, ¿cómo viviremos? ¿Cómo es que nosotros tenemos que seguir viviendo? Después de conocer esa importancia, después de conocer a Dios, después de que conozcamos qué es lo que estamos aprendiendo. En la vida cristiana no solo nos interesa lo que sabemos, sino también cómo vivimos a la luz de lo que vamos conociendo, a la luz de lo que ya conocemos, a la luz de lo que vamos a conocer. El Salmo 105, versículos 4 y 5 dice, recurran al Señor y a su fuerza. Dice, recurran, o sea, vayan, corran. Busquen siempre su rostro. Dice el versículo 5. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Recurran al Señor y recuerden las maravillas que ha realizado. Recurran al Señor y recuerden sus señales. Vayan al Señor y recuerden los decretos que Él ha dado. Vayan al Señor y recuerden su mensaje que nos ha dado. Vayan al Señor, corran al Señor y recuerden todos esos consejos, esas advertencias que el Señor nos ha dado. Si estamos conociendo a Dios, ahora lo que tenemos que hacer es recurrir a Él, buscarlo, recordar siempre las maravillas que ha realizado y su palabra. Y esto se debe convertir en una práctica. No basta con que se haga de vez en cuando. No basta con que se haga una vez al mes. Eso tiene que vivir ya en nosotros permanentemente. Si de verdad le estamos conociendo, en nuestro interior vamos a querer cada vez más estar cerca de Él. Hasta que queramos estar tan cerca que parezcamos fundidos con Él. Oseas 6, versículo 3 dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Eso dice Oseas. Si hacemos esto y nos esforzamos por ir tras su conocimiento, con la seguridad de que el sol saldrá mañana, ¿quién está seguro de nosotros que mañana va a salir el sol, de que mañana va a amanecer, de que esto no va a seguir toda la noche oscuro toda la semana? ¿Cierto? Tenemos la certeza de que mañana va a salir el sol. Nosotros estamos seguros de eso. Pero entonces aquí dice el capítulo 6, el versículo dice que así como nosotros estamos seguros de que mañana va a salir el sol, así estamos seguros de que el Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros. Tenemos que ser determinados, activos y hasta ambiciosos en su búsqueda. Pero, ¿cómo no buscarlo si es lo más maravilloso que podemos tener? Si es el mayor tesoro que podamos encontrar. Si es el Dios de mi historia. Ya no es el Dios de la historia de Israel. Ahora es el Dios de mi historia. Si ya lo empiezo a conocer, si ya empiezo a vislumbrar esa luz brillante, entonces, ¿cómo no voy a buscarlo? Porque en la medida en que lo conozcamos, en la medida en que vayamos tras su conocimiento, así de cierto va a ser que Él se va a manifestar. O sea, es real. El Señor se va a manifestar en cada una de nuestras vidas. Si lo buscamos, Dios nos promete muchas cosas. La Biblia está llena de promesas, muchas promesas. Sus promesas. Proverbios 2, 1 al 5 dice,
Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, dice en Reina Valera, haciendo estar atento tu oído. ¿Quién hace estar atento nuestros oídos? ¿Quién? Pues nosotros mismos, ¿cierto? Dice, y de corazón te entregas a la inteligencia, o sea, a la prudencia. Si llamas a la inteligencia, o sea, si llamas, si comprendes, si entiendes, y pides discernimiento, si la busca como la plata, como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Como todas las promesas del Señor, en todas las promesas hay una condición. Sí, ¿qué? Si le buscas, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos. O sea, si hacemos eso, ¿qué pasa? Solo cuando hacemos eso, entonces, y solo entonces, es que vamos a comprender y a tener conocimiento de Dios. Es una promesa del Señor. Y el Señor no miente. El Señor nos está prometiendo que si hacemos de nosotros sus palabras y atesoramos sus mandamientos, entonces comprenderemos primero el temor del Señor, que lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es ese temor del Señor? No solamente lo vamos a tener clara la definición, sino que aquí dice que lo vamos a comprender, que son cosas muy diferentes. Y vamos a hallar el conocimiento. Pero primero, para nosotros tener esta promesa, sobre todo esta promesa, primero tenemos que buscarle como si buscáramos un tesoro escondido. Ahí dice, ¿cierto? Como si buscáramos un tesoro escondido, como cuando buscamos, qué sé yo, cuando buscamos trabajar duro en esta vida para, para tener un mejor futuro, como trabajamos en esta vida para darle un mejor futuro a los hijos, como trabajamos en esta vida como para poder tener un mejor, como decimos, entre comillas, un mejor porvenir, como cuando hacemos hasta lo imposible para tener una mejor vida. ¿Comprendemos cuál es ese tesoro, como lo estudiamos en la parábola del tesoro escondido? ¿Qué es lo que el Señor nos está entregando? ¿Qué es lo que el Señor nos está dando? Ese tesoro, esa perla de gran precio, como el oro, como la plata. Si lo buscamos así, recordamos la parábola también del mayordomo infiel, que se esforzó por hacer lo malo. Ahora nosotros nos debemos de esforzar por hacer lo bueno. Nos esforzamos. Dice, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido. Pablo pudo entender este mensaje y le escribe a los filipenses así. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo comprendió perfectamente lo que tenía, un valor incomparable. ¿Qué es para nosotros ganancia hoy en día? ¿Qué es para nosotros tener ese esfuerzo que vale la pena? ¿Qué es para nosotros algo
incomparable, que tenga más valor que un título, una carrera, un trabajo, tal vez carro, casa y beca, mucho conocimiento intelectual. ¿Qué es para nosotros? Porque para Pablo, todo eso que él tenía, recordemos quién era Pablo, Saulo, fariseo de fariseos. O sea, el hombre no era cualquier punto negro en la pared. El hombre era alguien muy importante, muy ilustrado. Estudió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros de más renombre en su época. O sea, Pablo tenía sus títulos, Pablo tenía, era importante, era una persona importante. Y para él, todo eso, dice, lo tenía, lo dejó o lo comparó como basura, en comparación o con el incomparable valor de conocer a Cristo. Si vamos cogiendo la idea de qué es lo que nosotros estamos haciendo, conociendo a Dios, conociendo a Cristo, conociendo a nuestro Dios, vemos el valor que eso está tomando en cada uno de nosotros. Conocer al Señor no tiene valor, o sea, es incomparable ese valor. Roguemos, esa debe ser nuestra oración, rogar al cielo, rogar al Señor que podamos comprender esta verdad. Conocerle y agradarle debe convertirse en nuestra obsesión más grande, debe de ser nuestro mayor propósito. Pero primero tenemos que comprender qué es conocer al Señor. No se puede comparar lo que el mundo nos ofrece con lo que Dios nos promete. No podemos comparar. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros ya dimensionamos qué es conocer a Dios, qué es poder estar cerca de Él, qué es poder amarlo, entonces de seguro que las cosas del mundo ya no nos van a poder atraer. Cuando nosotros nos vamos enamorando del Señor, entonces ya el cristianismo, como oímos decir por ahí, que es que el cristianismo es muy duro, ya el cristianismo empieza a ser un deleite en nuestras vidas. Porque es que ya no vivimos para cumplir un pliego de peticiones, un pliego de requisitos. Ahora vivimos para agradar a nuestro Dios. Son cosas muy diferentes. Ya no pertenecemos a una institución, ahora pertenecemos a nuestro Dios, a un Dios grande y maravilloso que quiere que nosotros lo conozcamos. No, podemos notar que existe una relación directa entre el conocimiento de Dios y nuestra reverencia o temor de Él. Cuanto más lo conocemos, más respeto tendremos, más reverencia habrá en nosotros hacia las cosas de Dios. Lo respetaremos y honraremos con nuestras vidas. No vamos a llegar siempre tarde a un servicio porque se trata de nuestro Dios. No vamos a llegar tarde a un servicio porque se trata de la palabra del Señor a mi vida. No vamos a llegar tarde porque se trata de la mejor y la más importante reunión que cada uno de nosotros va a tener. ¿Por qué? Porque es mi amado quien me va a hablar. Es el Dios creador de todo lo que nosotros vemos, del cielo y de la tierra, el que me va a hablar. Entonces, pues, cuando yo ya comprendo eso, entonces no voy a llegar tarde a un servicio. Pues, ¿cómo? Vamos a aportar con nuestros dones dados por el Señor. No nos vamos a inventar dones. Esos dones que el Señor nos da es para ponerlos al servicio de la iglesia. No nos vamos a inventar nosotros un don queriendo figurar, queriendo sobresalir en medio de una congregación. No, vamos a tener toda la disposición
para oír su mensaje. Si somos líderes en alguna congregación, entonces vamos a tener la costumbre de estar en el consejo del Señor para llevar su mensaje a la congregación, para hacer con reverencia ese don que el Señor, para poner ese don que el Señor me ha dado a, al servicio de la congregación, al servicio de los hermanos. Son cosas muy diferentes. Hebreos 12, versículo 28, dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Demostremos gratitud con un servicio aceptable con temor. Ya hablamos del temor. Ya cuando conocemos al Señor, ya comprendemos cuál es el temor de Dios. Y no solamente con temor, dice aquí en Hebreos, sino con reverencia. Reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El escritor de Hebreos lo tenía claro. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Hay reverencia en nosotros para nuestro Dios? Demostremos esa gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en nosotros? Porque es que eso no pasa en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nosotros no está el querer buscar a Dios. Ese es el problema. Dice el Salmo 14, versículo 2 y 3. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. No hay nadie quien haga lo bueno. ¿Y qué es hacer lo bueno? Buscar a Dios. No hay nadie. No hay uno solo. Por eso necesitamos pedirle a Dios que ponga en nosotros ese querer, como también el hacer por su buena voluntad. Porque no lo escogimos nosotros a Él. Fue Él quien nos escogió por su gracia y por su misericordia. El conocimiento de Dios tiene que estar ligado a la oración. Ese debe ser nuestro clamor. Señor, por favor, ayúdanos, guíanos, pon ese querer en nosotros como el hacer, porque en nosotros no está el buscarlo. Nuestra naturaleza no está el buscar de Dios, no está ahí. Tenemos que ser hombres y mujeres que clamen por Él. En la medida en que le vamos conociendo, nuestras oraciones también van cambiando. Ya no nos interesará pedirle casa, carro y beca, ¿cierto? Salud, bienestar. Ahora nuestras oraciones se convierten en un clamor por su presencia, por su palabra, por tener claridad de su palabra, por tener revelación de su palabra, por tener entendimiento, porque yo lo pueda entender, porque yo puedo aprender un versículo bíblico, ¿cierto? De pronto no sabemos que, no, es que Juan 3:16, ese no lo sabemos. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida. ¡Uy, qué maravilla! No, qué espiritualidad. ¿Cómo lo tiene claro? O sea, aprendernos ese versículo, a entenderlo, son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes. Y el Señor dice que Él es el que nos da el entendimiento. ¿De qué? De su palabra. Eso es negarnos a nosotros mismos, porque en nosotros no existe el deseo de buscarle, y mucho menos de conocerle. Neguémonos a nosotros mismos. ¿Qué? Ese deseo de no buscarlo.
porque no existe en nosotros. Entonces nosotros nos negamos, o sea, me hago entender, coger esa naturaleza de siempre que abrimos una Biblia nos da sueño, entonces tratar de que, no, espere, que es que yo me tengo que esforzar. Nos esforzamos un poquito y cuando el Señor ve esa actitud en nosotros, cuando el Señor ve esa disposición de nosotros de poder, de querer más, y cuando nuestras oraciones empiezan a pedir más de Él, el Señor se empieza a manifestar en cada uno de nosotros. Pero hay una condición. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría, o sea, si nosotros hacemos estar atento a nuestro oído, y otra cosa bien importante, y de corazón te entregas, el Señor va a darnos comprensión, vamos a poder comprender el temor de Él y a conocerlo. Y recordemos, ¿dónde es que nosotros conocemos al Señor? ¿Dónde? Ya lo hemos hablado, ¿cierto? Jesús le dijo, ustedes creen, ustedes eh, quieren la vida eterna y buscan la vida eterna en las Escrituras. Y son las Escrituras las que dan testimonio de mí. En las Escrituras vamos a encontrar conocer a Dios. Es el camino. Que en nosotros no está el querer buscar a Dios, lo acabamos de ver, Salmo 14, 2, 3, es el problema. Pero en oración y por medio de su fuente, que es que Él mismo la envió, porque es una fuente confiable, ya hablamos igualmente de por qué la Biblia, por qué no otro libro, por qué la Biblia es confiable, por qué debemos confiar en la Biblia. Entonces, y solo entonces, es que yo voy a poder esforzarme y ser valiente para arrebatar el reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha acercado y avanza, pero es de los valientes que lo arrebatan. Buscamos conocerlo por medio de su estudio, pero ese estudio, todos nosotros, cada uno, en lo secreto, debe de estar acompañado de mucha oración. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de oración, en nuestra intimidad, en nuestro secreto. Allá cuando, como Jesús enseñó, cuando ores, entra en tu lugar secreto y cierra la puerta. No se les olvide, cierra la puerta. Porque es que ahí, en ese lugar secreto y en esa intimidad, es donde todos podemos abrir nuestro corazón. Y no podemos, ¿qué podemos ocultarle al Señor? Si Él lo conoce todo. Ahí es donde nosotros tenemos esa comunión con Él, esa intimidad en oración. La oración es un elemento esencial para todo lo que hacemos en la vida cristiana, especialmente con relación a conocer a Dios y el estudio de las Escrituras. Así se lo pidió David al Señor en el Salmo 119, versículos 18 y 20. Dice, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. O sea, miremos la oración. Señor, ábreme los ojos para poder contemplar las maravillas de tu ley, para que nosotros podamos entender que tu ley es una maravilla, que tus escrituras son una maravilla para cada uno de nosotros. O sea, cuando yo empiezo, esto es impresionante, la ley del Señor, las escrituras, la revelación del Señor que hay en la Biblia, son maravillas. Es una maravilla. Dice el versículo 19, en esta tierra soy un extranjero, no escondas de mí tus mandamientos. O sea que el Señor, si esa es una petición, el Señor puede esconder de nosotros sus mandamientos, su mensaje.
Entonces, que no lo haga. Dice el versículo 20, a toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. Que lleguemos hasta ese punto, que lleguemos con con ese deseo, con esa pasión por leer las escrituras, por estudiarlas, por estar más metido ahí, por dejémonos que las escrituras nos laven, dejemos que su palabra nos bautice, dejemos que su palabra nos limpie, nos bañe completamente. El Señor nos promete darnos a conocer grandes cosas y ocultas para nosotros, lo que hablamos ahorita. O sea, nosotros nos podemos aprender un versículo, pero tener entendimiento de ese versículo son cosas muy diferentes. Pero eso lo hace solamente el Señor. Jeremías 33, versículos 2 y 3 dice, así dice aquel cuyo nombre es el Señor. ¿Quién dice esto? El Señor. A través de Jeremías. Así dice el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. O sea, miremos cuál es la descripción que Jeremías le está dando del Señor. El que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Dice el versículo 3, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Una promesa más. Yo te responderé y te daré a conocer grandes cosas y ocultas que nadie te ha dicho, que nadie te ha revelado. Pero primero hay una condición, como todas las promesas, que hay que clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé. Si mi pueblo clamare, si clamare mi pueblo para yo sanaré la tierra, yo perdonaré sus pecados. O sea, si ven lo importante que es buscar al Señor, conocerlo, clama a mí y yo te responderé. Ese clamar, ¿qué es gemir, es suspirar, es desear compasión, es desearlo así desde lo más profundo de nuestro ser. Clamemos a Él. Por eso el Señor nos manda a que estemos delante de Él en lo secreto. Por eso el Señor nos manda a que nosotros estemos en ese consejo de Él, que nosotros estemos postrados delante de Él, que nosotros estemos allá en ese lugar íntimo, en ese cuarto secreto, y cerrada la puerta, podemos clamar a Él. El Señor quiere que le conozcamos, y el Señor se está dando a conocer. Por eso nosotros ahora, gracias a su Hijo, gracias a su sacrificio, gracias a la cruz, gracias a su sangre, gracias a Él, es que nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Eso es real, eso es real. Pero vamos conociéndole paso a paso. Dios es muy, muy bueno. Conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Oremos. Padre bueno, gracias Señor. Gracias por este día, gracias por esta noche, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por la salud. Gracias, Señor, por el bienestar. Gracias por tu provisión. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, quien provee. Tú provees todo, Señor. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente buscar tu rostro. Simplemente desear conocerte. Simplemente querer conocerte. Es simplemente ese inicio, Padre,
Y cuando nosotros iniciamos verdaderamente por el camino correcto, ahí es donde vemos esos hilos de amor con los cuales tú nos atraes. Y cómo, Señor, desear abandonarte después de haberte conocido. Gracias, Padre. Gracias por tus maravillas. Gracias por tu gran amor, por tu piedad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien nos amaste primero. Y con ese amor, Padre, es que nosotros podemos buscarte, nosotros podemos amarte, porque en nosotros no está, Señor. No hay nadie en la tierra, Dios, que desee por su propia cuenta conocerte. Tú nos escogiste primero, tú nos has llamado. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro poderoso Rey. Toda la gloria y toda la honra sean para ti, Padre. Santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Hemos orado de acuerdo a las Escrituras, conforme a tu voluntad. Gloria y honra a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.